Muy buenas tardes. El tema que vamos a exponer es el teatro español contemporáneo, sus características, clases, autores y obras. Esta exposición está dirigida por mi persona, Juan José Muñoz Beltrán, Juan Diego Miranda Rodríguez y Raiza Natalie Posada Mezquita. El título que hemos elegido para esta exposición es La nueva etapa teatral. Justificación. Es importante el conocimiento acerca del teatro español contemporáneo, ya que fue algo surgido de un conflicto histórico, que marcó diferencia en el tiempo y espacio, que llegó a reemplazar la literatura de cierta forma y que tuvo reprimendas. Del teatro español contemporáneo salieron más autores que brillaron de cierta forma, además de ser una época que dio mucho de qué hablar al vivirse la situación en la que se estaba. Este tema tiene una gran relevancia debido a que en toda Europa se genera un gran cambio, el cual es el empleamiento del teatro, aunque España no toma el mismo enfoque que el resto de Europa. Objetivo general. Nuestro objetivo general es fortalecer las competencias propositivas, argumentativas y críticas mediante el estudio y valoración del teatro español contemporáneo en los estudiantes de 11º del Colegio Nuestra Señora de la Presentación. Metodología. En esta exposición hablaremos acerca del teatro español y sobre algunos autores de estas obras. Primero relataremos cómo era el teatro español contemporáneo. Después continuaremos con el teatro contemporáneo que nos habla sobre la obra La Edad de Oro y Luis Buñuel. Luego seguiremos con los autores más significativos de esta época del teatro. Y por último relataremos algunas clases de teatro que se vivieron en este periodo de tiempo. El teatro español contemporáneo. El teatro contemporáneo engloba toda la producción dramática del siglo XX. Con el declive de la aristocracia y el auge de la burguesía, surge un nuevo público para el teatro. Después de la revolución teatral que supuso la obra de García Lorca, el género perdió los logros alcanzados, puesto que las obras que se compusieron en España a finales de los 40 eran productos propagandísticos franquistas. Sus principales características son irracionalidad de la condición humana, inadecuación de los elementos racionales, reproduce la realidad social y psicológica y no se da un diálogo coherente entre personajes. Las clases de teatro que se logran observar son el épico, el absurdo, experimental, de corte comercial, creado por grupos independientes, social o actuales, aunque hay muchos más géneros. Luis Buñuel. Luis Buñuel Portolés nació en España el 22 de febrero de 1900 y murió en Ciudad de México el 29 de julio de 1983. Fue director de cine español, que tras el exilio de la Guerra Civil Española se naturalizó mexicano. Es considerado uno de los más importantes y originales directores de la historia del cine. La Edad de Oro es una película surrealista de 1930, dirigida por los cineastas Luis Buñuel y Salvador Dalí. Esta obra es bastante surrealista, no solo en la forma externa, sino en las diferentes escenas e imágenes impactantes que sobresaltan a los espectadores, o en las arriesgadas asociaciones y metáforas. Es decir, además, y esencialmente una manifestación surrealista en su contenido, en el fondo, en la media en la que se relata una historia de amor pasional que trata de romper las barreras que se imponen, los límites. Asimismo, hay un trastorno de rebelión, revolución y cuestionamiento de las normas morales y sociales, muy evidentes en la sociedad actual. Autores: Alfonso Sastre. Alfonso Sastre Salvador nació en Madrid el 20 de febrero de 1926 y murió en Fuenterrabía el 17 de septiembre de 2021. Fue un escritor, dramaturgo, ensayista, guionista cinematográfico español, uno de los principales exponentes de la llamada generación de los 50, dos veces galardonado con el Premio Nacional de Teatro en 1986. Desde comienzos en los años 1970 participó de manera significativa en el apoyo de la izquierda nacional vasca. Antonio Buero Vallejo. Antonio Buero Vallejo
Nació en Guadalajara el 29 de septiembre de 1916 y murió en Madrid el 29 de abril del año 2000. Fue un dramaturgo español, ganador del Premio Lope de Vega en 1949 y del Premio Cervantes en 1986. Clases de teatro. Actual. Muestra dos caras. Por un lado, en las salas comerciales se presentan obras de autores consagrados y por otro lado, los nuevos escritores y la experimentación, pero todo con un solo fin, entretener a las personas. Corte comercial, conformado por piezas humorísticas de escasa calidad. Independiente, teatro que suele conceder gran importancia a los aspectos escenográficos y gestuales. Social, de tinte costumbrista y crítico. Experimental, se da una pérdida de importancia de las nociones de personajes y acción dramática, se da el uso de recursos simbólicos que obligan a buscar una interpretación más allá de lo visto en escena y la renovación de la puesta en escena. Absurdo, pretende reflejar la falta de sentido de las relaciones sociales. Sus mayores representantes son Samuel Beckett y Eugenio Ionesco. Épico, procedimientos narrativos para obligar al espectador a percibir los límites entre realidad y ficción. Su máximo exponente es Bertolt Brecht. Conclusión. El teatro español en el siglo XX tuvo una gran caída, debido a que no se acogió a la corriente vanguardista llevada por toda Europa, y se centró más en la propaganda franquista. Debido a esto, en España el teatro tuvo muy poca repercusión. España en medio del siglo XX en su teatro tuvo variedad de tópicos y clases. Esto al principio no fue así, ya que el teatro tuvo una gran censura, pero después de los años 60 ya tuvo más libertad y pudo expandirse un poco mejor. Debido a la Guerra Civil Española, muchos autores reconocidos del teatro tuvieron que escapar y muchos otros fueron encarcelados, como Luis Buñuel, Alfonso Sastre y Buero Vallejo. Esto ayudó de manera negativa a la debacle del teatro español y que no se tomaran la iniciativa vanguardista de la época europea. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado.